Este tema va ligado un poco al video anterior, de hecho es casi parte de, así que te lo dejo linkeado aquí arribita en caso de que no lo hayas visto aún. Como sea, confiar en ti mismo es todo un reto. De partida tienes que dejar de lado ese pensamiento intrusivo de que todo lo que haces está mal y todo lo que quieres hacer o tener no lograrás conseguirlo. Sin embargo, para beneficio tuyo, si eres de las personas que quiere intentar confiar más en sí mismo, la autoconfianza se puede trabajar. Es similar a como cuando quieres tonificar tu cuerpo. Sabes que para eso debes adoptar una dieta balanceada, debes ir al gym o mínimo hacer ejercicio por tu propia cuenta. Con esto es lo mismo, porque la autoconfianza se adquiere en base a tus promesas cumplidas contigo mismo y gracias a tu fuerza de voluntad también. Ahora te explico mejor. Pero antes, hazte esta pregunta y contéstala de forma sincera, obvio. ¿No confías en ti porque dudas de tus capacidades? ¿O porque tienes miedo a equivocarte? ¿O porque te importa demasiado lo que el resto piense y diga de ti? Teniendo la respuesta, vas a saber por qué estás estancándote. Y si las tres resultan ser el problema, entonces piensa cuál te hace más ruido. Es exactamente esa la que tienes que atacar primero. Ahora sí, hablemos de la confianza mediante metas cumplidas. Por ejemplo, estás pensando aprender un segundo idioma que te interese. Hacerte un horario de estudio y cumplirlo al pie de la letra está ayudando a tu autoconfianza. ¿Cómo está ayudando? Pues fácil, tú tomaste una decisión, fijaste una meta y estás trabajando para cumplirla. Esta simple acción está sumando puntos en tu cerebro, lo cual se interpretará a futuro como que tu palabra tiene valor, porque cumpliste contigo mismo. Decidiste estudiar un segundo idioma y lo estás haciendo. A diferencia del autosabotaje, la autoconfianza se trabaja y se adquiere mediante hechos, no mediante pensamientos. Por eso decía que es literalmente como ejercitar tu mente. No tienes que repetirte una y otra vez que eres capaz. Simplemente míralo. Observa cuántas cosas que querías hacer las hiciste y cuántas cosas que no haces aún estás intentando hacerlas. Todo eso suma puntos. Hay un error muy común en este proceso que se suele cometer por inercia. Y es el pensar que porque una cosa no te funcionó, entonces no sirves para eso. Y no puedes estar más equivocado. Errar no es el fin del mundo. Errar le permite a tu cerebro pensar en el por qué fallaste. Y te recordará ese error a futuro para no repetirlo de nuevo. A veces, por la misma circunstancia vivida en el momento, no te queda de otra que fallar, porque te faltó información crucial o porque simplemente no estabas capacitado en ese momento. Sin embargo, así todo lo intentaste. Eso es lo que vale. A veces uno no le da valor a lo que hacemos, incluso como rutina. Pero por ejemplo, levantarte cada mañana ya es un logro. Ya es un motivo para confiar en ti, porque estás activando tu cuerpo, estás evitando caer en una depresión. Y si lamentablemente ya estás en ella, al menos estás haciendo algo para que no se vuelva crónico. ¿Acaso eso no es suficiente evidencia para confiar en ti mismo? Literalmente estás tirando de ti para salvarte. Y esto es aplicable a todo. Todo lo básico que uno hace sin darle valor ni importancia, como desayunar, almorzar, tomarte el tiempo que tu cuerpo necesita para descansar, dormir las horas necesarias que tu mente necesita para reponerse. Estudiar, aprender, porque sí, aprender no necesariamente tiene que ser mediante el estudio. Literalmente todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, volviendo al tema, si así y todo, superando problemas, aprendiendo cosas, alcanzando metas que te propones, ¿todavía vas a darle más valor a cosas que no puedes hacer o que no te salen como quisieras? Los humanos no somos perfectos y fíjate que tenemos muchísimos defectos. Logrando comprender esto vas a poder confiar más en ti, porque no vas a ser tan duro contigo mismo y puedes lograrlo si te lo propones, de hecho. La confianza jamás debería ir basada en si te salen las cosas a la primera o no. Más bien debería estar en el resultado final. Si te caes, te levantas y vuelves a intentar. Así es como uno logra confiar en sí mismo. Es más, imagina que alguien ajeno a ti te dice que no sabe si es capaz de hacer X cosa. ¿Qué le dirías tú para motivarle y ayudarle? Esa es exactamente la forma en la que deberías hacerlo contigo mismo. Háblate como si tú fueras un amigo más, un amigo que está dispuesto a ayudarte.
Así es más fácil para algunas personas que simplemente verlo todo en primera persona. Y ahora, si tu problema es sentir que harás el ridículo o que te van a criticar por lo que tú crees o consideras mejor, pues ¿qué importa? Literalmente nadie es moneda de oro para caerle bien a todo mundo. Hasta las personas más buenas tienen su grupito de haters. Así que tú continúa. Aléjate de aquellos que te critiquen y sigue con tu vida. Literalmente dejarte llevar por esa gente es el equivalente a tomarte en serio las funas por Twitter. Mientras tú no le hagas daño a nadie, da lo mismo lo que digan de ti los demás. Imagínate que a mí, por el solo hecho de no querer responder una hateada, me mandaron a aprender las vocales. Gente imbécil hay en todas partes. Así que tú aprende a ser oído sordo y sigue con lo tuyo. Vas a llegar lejos. Lamentablemente, y esto es 100% real, somos invisibles para el resto. Uno se obsesiona en pensar que todo el mundo te está mirando, sobre todo cuando fallas. Pero la verdad es que, y sobre todo hoy en día, nadie está pendiente de nadie. Todos andan con sus celulares para arriba y abajo. Hagas lo que hagas, nadie se va a dar cuenta. Y de hacerlo, solo te convertirás en un recuerdo volátil para esa persona. Así que haz el ridículo donde quieras y como quieras. Solo procura no hacerle daño a nadie. Y eso es todo. Pero bueno, yo por ahora me voy retirando. Así que nos vemos en otro videito de charlas. Adiós.